Amados, buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno nuevamente con ustedes a través de este medio, queriendo llevar una porción de las Escrituras, queriendo llevar una porción de la palabra a cada uno, a sus hogares. Por eso hemos denominado este tiempo como ministerio o iglesia en casa. Hay personas que de pronto no pueden asistir por diferentes motivos, entonces queremos que las personas que no pueden hacerlo tengan en su casa y esta porción de las Escrituras y puedan sacar un tiempo con Dios a través de la palabra, a través de la predicación. Hoy saludar de manera muy especial a aquellos que nos siguen en las redes, personas en la Ciudad de México, en Argentina, en Venezuela, acá en Colombia, en varias ciudades de aquí de Colombia, en Medellín, en Pasto, aquí en Cali. Gracias a cada uno por los comentarios que nos dejan, nos impulsan a seguir adelante, a seguir creciendo y a seguir haciendo las cosas con mayor cariño y con mayor querer hacer las cosas mejor cada día, porque es para la gloria de Dios y para que el pueblo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Hoy quiero compartir, hoy no vamos a estar hablando acerca del liderazgo, vamos a estar haciéndolo 2 veces al mes. Ya dimos la primera lección hace unos 15 días, la segunda lección fue la semana pasada. Espero esté siendo edificado a través de estas palabras, de estos mensajes, porque sé que cada uno de ellos puedes encontrar de parte de Dios enseñanza que pueden llenar tu vida para cada una de las labores que realizas a diario, ya sea como empleado, como empresario, como laico, en lo que te estés moviendo. Si puedes usar estos mensajes y pedirle a Dios que te guíe, créeme que van a ser de gran bendición. El mensaje que quiero compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, si me lo permiten, es: la oración eficaz trae respuestas. Siempre la oración eficaz va a traer una respuesta, pero siempre hay una pregunta: ¿por qué debemos orar? Ese por qué debemos orar, yo tengo una respuesta. Y no es el por qué debemos orar por determinadas cosas o por determinadas acciones o por determinados favores, sino por qué debo orar. ¿Qué debe ser mi motivación para orar? Y la respuesta es porque esto va a demostrar claramente que dependemos enteramente de Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? Primero, a los seres humanos nos gusta sentirnos autosuficientes. En otras palabras, mantener el status quo. Y decimos, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Confesiones tales como, ¿y ahora qué voy a hacer con este problema? Demuestran autosuficiencia. Cuando lo que verdaderamente deberíamos decir en medio de nuestras oraciones sería: Dios mío, ¿qué quieres que yo haga respecto de este problema? Este tipo de confesiones demuestra dependencia de Dios. A los seres humanos nos gusta verdaderamente sentirnos autosuficientes, que somos capaces, que todo lo podemos, sentirnos que verdaderamente somos capaces de comernos el mundo y todas las cosas. Pero es necesario aprender a depender de aquel que nos creó, de aquel que nos llamó, de aquel que verdaderamente hizo de nosotros las personas que hoy somos. Mantener el status quo simplemente nos va a alejar de Dios. Ahora, inclusive cuando oramos no tenemos la plena certeza del poder tan impresionante que hay en la oración. Y cuando no tenemos plena certeza del poder tan impresionante que hay en la oración, entonces nuestra oración simplemente se vuelve una repetición. Es necesario que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿Y cómo vamos a empezar a depender de Dios? Cuando nosotros oramos a Dios verdaderamente y le decimos a Él: Señor, este problema está grande, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Esperar en Él y Dios va a hablar a tu corazón. La palabra de Dios declara en Juan 15, 4 y 5, y ahí hay una enseñanza impresionante. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te alcanzas a imaginar el poder tan impresionante que hay cuando yo verdaderamente dependo de Dios? Y Jesucristo nuestro Señor pone un ejemplo muy claro. Él dice: ninguna rama que es desprendida del árbol principal puede dar fruto. Ninguna rama, sea del fruto que sea, desprendida del árbol principal, del tronco principal,
puede dar fruto. Lo que va a pasar con esa rama es que se va a marchitar, se va a acabar y hasta ahí va a llegar. Y muchas personas a veces andan así. ¿Por qué? Porque no han aprendido a confiar y a depender verdaderamente de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que verdaderamente en Él podemos encontrar la vida eterna y solución a muchos problemas. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que depende enteramente y totalmente de Él. Escucha esto. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que depende totalmente de Él. Cuando la oración se convierta en la primera reacción frente a cualquier circunstancia, sea buena o sea mala en tu vida, sabrás que estás viviendo en total dependencia de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra primera reacción ante problemas, ante dificultades? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? Y ahora el médico, y me dolió, y cantidad de cosas. Cuando yo verdaderamente, mi primer pensamiento es: Señor, ¿ahora qué hago? Señor, este problema, Señor, esto que me está sucediendo. Cuando mi primer pensamiento tiene como base el eterno, y ahí comienza mi oración, créeme que lo que estoy leyendo en la parte de arriba, no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que confía y depende de Él. Va a ser una realidad para tu vida. Dios quiere invitarte en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, a que creas y confíes un poquito más en Él. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Entonces, primeramente, reconocer que apartados de Dios, que alejados de Él, no podemos hacer nada. No podemos hacer. Puedes ser la persona más capaz de este mundo. Puedes tener todos los recursos habidos y por haber de este mundo. Puedes ser la persona más fuerte de este mundo. Pero ahí entonces vendría la palabra: eres como un címbalo que retiñe. Eres como un címbalo, como un platillo que hace bulla. Nada más. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente da la victoria, da la vida, es Dios. Necesitamos entonces depender de Él. ¿Por qué debemos orar? Porque esto va a aligerar nuestras cargas. La palabra de Dios declara en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto es impresionante y me fascina. ¿Te das cuenta? Necesitamos empezar a orar, necesitamos empezar a clamar, necesitamos pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que nos enseñe y nos revele lo que es la oración verdaderamente. Dios siempre honra la oración de un corazón que está genuinamente consciente respecto de su soberanía y su poder. ¿Te das cuenta? La Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Pero muchas personas salen de la oración y siguen con la carga, siguen con el problema. Yo no estoy diciendo ahora crúcese los brazos y no haga nada más. No, confía en Dios, porque Dios de una manera soberana, sobrenatural, maravillosa, puede traer una bendición siempre y cuando nosotros estamos atentos a la palabra que Él quiere darnos. Dios siempre va a honrar la oración de un corazón que está genuinamente consciente respecto de su soberanía y su poder. ¿Qué podemos decir en nuestra oración? Señor, definitivamente no puedo con esto, no sé cómo enfrentarlo, ayúdame. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. Pero a veces nosotros ponemos condiciones. Señor, yo quiero que me ayudes de esta manera. Yo quiero que pase tal cosa. Yo quiero que suceda tal circunstancia. Yo quiero que pase tal acontecimiento. Y no se trata de eso. Esas son las oraciones que Dios les gusta responder. En aquellas que queda demostrado que solo en Él está la respuesta y la salvación. Nosotros necesitamos entonces aprender a clamar a Dios, aprender a orar a Dios como debe. Las dificultades y los problemas producen estrés. El alivio se encuentra de rodillas en oración. Mi esposa siempre me ha dicho una frase, y creo que ya la he compartido con ustedes. Ella dice que cualquier respuesta se encuentra en la distancia que hay de tus rodillas al piso. Cualquier respuesta. Cuando ella dice eso, yo digo tremendo. ¿Por qué? Porque está hablando de la oración. La palabra de Dios declara en Isaías 41, del 30 al 31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te das cuenta lo impresionante, lo hermoso de esto? Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos depender de Él, porque cuando yo dependo de Él, mi carga va a ser más ligera. Los recursos de Dios son ilimitados y todos están al alcance de una oración. Escucha esto, escucha.
Pon atención, los recursos de Dios son ilimitados y todos están al alcance de una oración. Recuerda, Dios siempre honrará la oración de un corazón que está genuinamente consciente respecto del poder y la soberanía que hay en Dios. Ahí está la clave. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a cambiar nuestra manera de ver la vida. Debemos primero confiar en Él. Primero depender de Él. Pegarnos al árbol. Pegarnos a la fuente de la vida. Creer que ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a ser prosperados. Creer que ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a ser sanados. Creer que ahí hay bendición. Cuando esto sucede, entonces mi carga se va a aligerar. La carga, cualquiera sea, se va a aligerar. ¿Por qué debemos orar? Solo así, escucha, solo así es liberado el poder de Dios. No hay nada que pueda liberar todo el poder de Dios como una oración de fe. Escucha esto. No hay nada que pueda liberar el poder de Dios como una oración de fe. La Biblia dice que el profeta un día clamó a Dios fervientemente. Y dice que eso hizo que no lloviera 3 años sobre la tierra. Tremendo, ¿verdad? Ese hombre no es diferente a ti y a mí. No tiene nada de diferente. ¿Sabes qué? La diferencia, que él dependía de Dios, que él había aprendido a depositar sus cargas en él, y por eso él a través de la oración podía mover todo el poder de Dios. Jeremías 33:3, eso es un texto que la mayoría de la gente lo conoce y lo sabe, pero ahí se encuentra encerrado un poder maravilloso y sobrenatural. Él dice, clama a mí, y dice, y yo te responderé. Yo te responderé. Hay gente que dice que solamente nos va a responder palabras. No, Él te va a responder no solamente con palabras, sino con acciones. Él te va a responder con acciones. Ahí es donde todos los recursos habidos y por haber, aquellos que se encuentran en el cielo, son dispuestos para ti. Por eso es que hoy en día hay personas que han alcanzado tanto éxito. ¿Por qué? Porque han aprendido a confiar en Dios. Hay personas que también tienen éxito, pero ¿cuál será su fin? ¿Cuál será su final? Esa es una gran diferencia. La oración activa todo lo que Dios puede hacer. Escucha esto. La oración es lo único que puede activar todo lo que Dios puede hacer. De lo contrario, nada va a pasar. Si tú no clamas, si tú no oras, si tú no buscas verdaderamente al Eterno, al Dios de la salvación, al Dios de la vida, difícilmente entonces tu vida va a ser diferente. La oración activa todo el poder de Dios, todo lo que Dios puede hacer. La oración hace que Dios ponga todos sus recursos a nuestro favor. Eso es impresionante. Esto es impresionante. La oración de una persona puede hacer que todos los recursos sean puestos en tus manos. ¿Para qué? Para que hagas grandes cosas, para que sueñes en grande. No te atrevas a pedir cosas pequeñas, porque Dios no es cosa de pequeñeces. No te atrevas a soñar en pequeño, porque Dios es un Dios maravilloso y soberano. Atrévete a confiar verdaderamente a Él, a depositar en Él sus cargas, y cualquiera sea tu sueño, por muy grande que sea, los recursos de Dios estarán a tu servicio. Te lo digo en el nombre de Jesús. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo imposible se vuelve posible. Así de sencillo. ¿Por qué debemos orar? Porque cuando nosotros oramos, liberamos todo el poder de Dios, y aquellas cosas que son imposibles para Él serán posibles. Y ahí es donde nuestra vida empieza a ser bendecida por todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay tipos de oraciones y debemos meditar en eso. Hay oraciones que parecen una grabación gastada, y estas son una indicación de un espíritu que se ha secado. Cuando tu oración es una repetición y una repetición y una repetición y una repetición, todos los días oras que casi que lo mismo, escucha, pon atención, puede que te estés desprendiendo del tronco de la vida, que es Jesucristo. Las oraciones que parecen una grabación, las oraciones egoístas, las que hablan solo de mis necesidades, son señal de un espíritu egoísta. Es tiempo que también saquemos momentos de oración para orar por la familia, para orar por el entorno que nos rodea, por el jefe, por los amigos, por los compañeros, por la ciudad, por los que nos gobiernan. Dejar de ser egoístas en la oración. Cuando nosotros nos ocupamos de tantas cosas en la oración, Dios puede ocuparse de nuestras cosas. Hay oraciones que parecen una lista deseada, en las cuales se ve a Dios como Santa Claus o como un genio,
Y Dios no es ni Santa Claus ni es un genio. Dios es mucho más grande que eso. Él quiere que tú y yo tengamos una relación con Él para que nuestras oraciones sean contestadas. Hay oraciones arrogantes que nos pueden llegar a impresionar, pero que no van a tocar el corazón de Dios. Hay oraciones, yo he escuchado oraciones y personas que oran y uno dice, wow, impresionante este hombre, esa mujer como ora. Pero verdaderamente estamos tocando el corazón de Dios con nuestra oración. Necesitamos humildad. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Había un hombre que ni siquiera se atrevía a levantar el rostro y simplemente decía, Señor, perdóname, pero que soy pecador. Y otro que estaba ahí levantaba la mirada y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este, yo hago esto, yo hago esto. Y la Biblia dice que ¿cuál oración fue escuchada? ¿Te das cuenta? Las oraciones entonces dicen mucho de aquel que está orando. Las oraciones que Dios contesta tienen esta característica. La oración que Dios contesta tiene esta característica. Debemos fundamentar nuestras peticiones en el carácter de Dios. Él anhela que lo conozcamos como lo que Él es. Un Dios todopoderoso que no tiene ningún límite y no lo limita nada. Pero a veces hacemos oraciones en las cuales no reconocemos que Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Necesitamos entonces empezar a buscar en Dios, al Dios de la salvación, con todo su poder, con toda su gracia, con toda su bondad, con todo su esplendor, empezar a orar como Dios quiere. 3 cosas a tener en cuenta en este punto y así asegurarnos que dependemos de Él. Y quiero nombrar aquí a Nehemías. Nehemías 1, el versículo 5 dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En nuestra oración, entonces, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos decir o reconocer que, primero, reconocer que Él es grande. Reconocer que Él es grande. A veces no sabemos el tamaño que tiene nuestro Dios. Y con nuestras oraciones a veces lo volvemos un diminuto Dios. Y no, por eso Dios, a través de la oración, el Padre nuestro, cuando lo enseñó Jesucristo, Él que lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza. Esta es la posición de Dios y cuando hacemos esto lo estamos alabando. Parte fundamental en la oración eficaz es reconocer que si el problema es grande, Dios es más grande. Si tú tienes un problema grande, créeme que el Dios que tienes es mucho más grande. Es mucho más grande. Esto es colocar nuestra oración en la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, parado en los hombros de Dios, el gigante se vuelve diminuto. Fue lo que le pasó a David. David no vio un gigante porque él estaba en los hombros de Dios. Por eso él vio un hombre diminuto y dijo, tú vienes a mí con espada, con palos y con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos al cual tú has desafiado. Y le tiró una piedra y hasta ahí llegó Goliat. ¿Te das cuenta? Debemos reconocer que Él es grande. Podríamos decir, Dios, respóndeme por ser tú quien eres. Hay una oración que a mí me fascina que hace Daniel. Daniel dice, yo no te hago mi oración confiando, eso es parafrasear el texto. Yo no te hago mi oración confiando en la bondad mía o en lo bueno que yo pueda hacer, sino en que tu misericordia es para siempre. Y también nosotros debemos reconocer que cuando yo veo a Dios como lo que Él es verdaderamente, mi vida va a cambiar y mi vida de oración va a ser diferente. Otro punto a tener en cuenta en esta parte del que estamos hablando de Nehemías es, eres temible, lo dice el texto. Esto habla del poder de Dios. En Deuteronomio 7, 9 y 10, a mí esos 2 textos me impresionan, me dan un poco de temor y me sacuden. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer las cosas diferentes cada día. Dice de esta manera, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Escucha lo que sigue. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Pero mire lo que sigue. Y que da el pago en persona a aquel que le aborrece, aquel que se separa de él, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esto a mí me pone impresionante. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que nos ama con amor eterno. Y Él lo único que quiere para nosotros es bendecirnos y que tengamos en abundancia. Pero hay personas que mantienen alejadas de Él y por eso les pasa lo que a veces les pasa. Sus vidas no son vidas buenas o agradables. Y número 3, cumples tus promesas, dice la Biblia en Nehemías. Esto habla de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros leemos en Génesis 12, 1 y 2,
Dios le dio una promesa a Abraham. Él le dijo, en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumple hoy para ti y para mí. Hoy somos benditos por la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Dios hoy nos ha bendecido gracias a la promesa que hizo Él, que le hizo a Abraham en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso nosotros podemos decir, Abba Padre, Abba Padre, Papito Dios, aquí estamos. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús de Nazaret a que busques a Dios como lo que Él es verdaderamente, como un Dios grande, soberano, temible, como un Dios que verdaderamente cree, como un Dios que cree y confía en ti, pero que nosotros somos los que nos hemos alejado. Entonces, número uno, ¿por qué debemos orar? Porque esto demuestra nuestra dependencia de Dios. Número dos, porque esto va a aligerar mi carga. Número tres, porque esto va a liberar todo el poder de Dios. Dejar de hacer oraciones secas, repetitivas, como grabaciones. Y tener en cuenta que cuando yo reconozco que Él es grande, cuando yo reconozco que Él es temible, cuando yo reconozco que Él cumple sus promesas, mi oración va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo en Dios no solamente su grandeza, sino que estoy reconociendo que es un Dios vivo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te invito a que hoy empieces a clamar a Dios de una manera diferente, con base en esta enseñanza. Dios quiere bendecirte de maneras que ni siquiera te alcanzas a imaginar. Dios quiere hacer contigo cosas sobrenaturales. Hoy bendigo tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret y oro a Dios para que tú puedas conocer al Dios soberano, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que no tiene límites. Hoy desato en el nombre de Jesús de Nazaret todo el poder de Dios a favor tuyo y creo por ti, por ese milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te invito a que nos sigas en las redes. Ahí en la parte baja están apareciendo los lugares donde estamos. Estamos en Facebook, estamos en Kawaii, estamos en Instagram también. Estamos en YouTube a través de este canal que nos estás viendo, a que puedas compartir estos mensajes, que puedas replicar estos mensajes para que tú, tu casa, tu familia puedan ser bendecidos. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, los planes que Dios tiene para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Bendiciones.